¿ya? El bautismo del Espíritu Santo. Y hay 3 tipos de bautismo del Espíritu Santo. Hay 3 tipos de bautismo del Espíritu Santo que algunos identifican de 3 maneras. El bautismo del Espíritu Santo algunos identifican como aquellos que se bautizan en el bautismo del agua. El bautismo que hemos visto cuando Jesús desciende al agua en el río Jordán, dice, desciende, lo bajan y lo sumergen. Ese es el bautismo que todos conocemos, que hemos escuchado, ¿ya? Y hay un hombre que representa justamente el bautismo, que es Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista, ¿por qué le llaman Juan el Bautista? Porque era el que bautizaba. Algunos identifican como la conversión. Dice que existen aquellos que identifican como la conversión. Cuando tú te bautizas del Espíritu Santo, tú recibes la conversión. Y algunos lo llaman como el bautismo del Espíritu Santo, una experiencia diferente y posterior a la conversión. Hay 3 teorías y 3 explicaciones que podemos ver. Pero miren, hay una cita que quisiera compartir antes de ir a la Biblia, a ver el bautismo justamente en su significado. Dice, ¿por qué Jesús fue bautizado si él no tenía pecados de la cual arrepentirse? Una gran pregunta. ¿Por qué Jesús fue bautizado si él no tenía pecados de los cuales arrepentirse? Una pregunta que podíamos hacernos. Hay algunas personas que dicen, yo soy bueno, no he hecho nada malo, estoy bien. Pero en este caso, ¿Jesús era malo o Jesús era bueno? Por lo tanto, Jesús era la mejor persona que podía decir, yo no he hecho ninguna cosa mala. Sin embargo, la pregunta es ¿por qué? Si él no ha cometido ningún error, no tenía por qué arrepentirse, se bautizó. Dice el deseado de todas las gentes, en la página 85, la siguiente cita. Jesús no recibió el bautismo como confesión de culpabilidad propia, sino se identificó ¿con quién? Con los pecadores, contigo, conmigo, y dice con todos, ¿verdad? Dando los pasos que debemos dar y haciendo la obra que debemos hacer. Su vida de sufrimiento y paciente tolerancia después de su bautismo fue también un ejemplo para nosotros. O sea, ¿qué hubiera pasado si Jesús no se hubiera bautizado? Y vamos a buscar la Biblia en Lucas, capítulo 3, versículo 22, porque ahí hay algo muy importante para entender. Lucas, capítulo 3, versículo 22. Vamos a buscar en nuestra Biblia el momento histórico de el bautismo de Jesús. Lucas capítulo 3, versículo 22. Hay pasos que un cristiano debe hacer y un pecador debe hacer. En primer lugar, Jesús suplicó, dice, para tener el poder para vencer. Ese es el primer paso. El segundo paso dice que pidió una prueba de que Dios lo aceptaba. Vamos a ver justamente Lucas 3:22. ¿Qué dice la palabra del Señor en Lucas 3:22? Pero vamos a leer el versículo 21 y 22 para entender la importancia del momento de Jesús. Dice que aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, miren, interesante, todo el pueblo era bautizado. Y también Jesús fue bautizado y mientras oraba, ahí está, Jesús se dirigió al Padre, oraba al Padre y dice, y se abrió el cielo. Y dice la palabra de Dios y descendió sobre él, ¿qué cosa? El Espíritu Santo, en forma corporal como una paloma, y salió del cielo una voz que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien ti he puesto mi complacencia. Vemos aquí que él oró al Señor, y en esa oración de pedir a Dios fortaleza para vencer, porque comenzaba su ministerio, pidió también una prueba de que Dios aceptaba su ministerio. Y Dios confirmó, en primer lugar, enviando el Espíritu Santo. Cada vez que una persona se bautiza, recibe el Espíritu Santo. Y recibe 2 cosas más. El perdón de los pecados. Y recibe la transformación que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por lo tanto, en este caso Jesús necesitaba el Espíritu Santo en su vida. Y también necesitaba la aceptación. Y recordemos qué dice el Padre. El Padre confirma, dice que envió el Espíritu Santo en forma de paloma y también dice que tú eres el Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué significa estas manifestaciones del pecador hoy en día? ¿Cómo nosotros hoy día necesitamos del Espíritu Santo? Necesitamos de la aceptación de Dios Padre. Y dice que las palabras dichas a Jesús a orilla del Jordán, este mi Hijo amado, en cual tengo contentamiento, abarcan a toda la humanidad. Cuando
Padre Celestial habló a Jesús, dijo, este es mi Hijo amado, dijo, este es la persona que necesita contentamiento. ¿Será que tú necesitas hoy día estar a cuentas con Dios? ¿Será que estés alejado de Él? Me acuerdo un tiempos años atrás, sentía un vacío en mi corazón. Escuchaba las predicaciones, iba a la escuela sabática, al culto joven, estábamos ahí en la sociedad de jóvenes, escuchábamos, tenía el programa, partía, íbamos a jugar a la pelota al frente de la iglesia. Nuestra iglesia estaba al frente de una cancha que era una familia adventista. Y esa cancha era mi momento, entre comillas, placentero. Pero nunca va a llenar el corazón un placer, ¿verdad? Porque el único que puede llenar el corazón de ese vacío que hay en tu vida es el Señor. Hasta que un día el Señor, tanto que me insistió, tanto que nos invita, tuve que aceptar la invitación del Señor, porque Dios me dice, ¿hasta cuándo, Joel, vas a huir de esa invitación? Y un día el Señor me seguía invitando y tomé la decisión de bautizarme. Fue el día más alegre de toda mi vida, el día de mi bautismo. ¿Cuál ha sido el día más alegre de tu vida? ¿Será el día de cuando tú te entregaste a Dios? ¿Será el día cuando tú conociste al Señor? ¿Será el día cuando tú conociste a tu esposa, a tu esposo, no sé, a tu familia, a tus hijos, cuando tuviste a tu primer hijo, no sé, cuando tuviste la carrera, cuando te graduaste? ¿Cuál es el día más alegre de tu vida? Sin embargo, yo te digo que el día más alegre que debiera ser de tu vida es cuando tú aceptaste a Jesús en tu corazón. Miren, y dice la palabra de Dios, vamos a buscar Romanos 8:9, vamos a buscar qué dice el apóstol Pablo con respecto a este tema del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice que las dos manifestaciones abiertas, que significan que el bautismo se habla en las aguas, el Espíritu Santo dice que llevó a Pablo a decir, y aquí viene justamente una manifestación poderosa. Aquí dice Romanos 8:9. Dice la Escritura, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Había un hermano que estaba en la oscuridad, en la esclavitud de los vicios. Este hermano constructor, me acuerdo de que él fumaba, tomaba, se drogaba, y él tenía ya hijos y nietos, y él tenía una vida donde no le alcanzaba la plata. Todo lo que él ganaba en construcción siempre se gastaba en los vicios, y su familia se cansaba de él. ¿Hasta cuándo iba a seguir la vida de este hombre? Y me acuerdo que un día él hace arregla una casa de una familia cristiana que él lo conocía mucho tiempo. Arregla la casa, hace una bonita casa, y este hermano le invitan esta familia a unas conferencias de Daniel. Hay un lugar que se llama Quebrada de Alvarado, allá en el lugar de Olmué. Y él fue a estas conferencias, se sentó a escuchar la palabra de Dios, y todos los días mientras predicaba el predicador de esa iglesia, de ese lugar de reunión, hablaba del Espíritu Santo, hablaba de las profecías de Daniel, y su corazón luchaba porque él tenía que dejar esa vida antigua. Y quedó esa semilla en su corazón y en su mente. Pero no quiso tomar la decisión y desea acercarse a Dios. Y el Espíritu Santo siguió trabajando en su vida. Y un día se enteró que necesitaban justamente construir un templo en Olmué. Y este hermano le habló a la hermana adventista de Quebrada Alvarado, que se había entregado al Señor por medio del bautismo. Y esta hermana le dice, sí, hay un templo que se quiere construir y yo te voy a dar el contacto del pastor. Y me llama y me dice, pastor, sé que usted necesita que construyan un templo en Olmué. Y yo le dije, hermano, sí, pero yo no lo conozco a usted. Y me dijo, no, yo estuve en las conferencias, sí, pero yo me tocaba estar en otra iglesia en Limache. Y el hermano que predicaba, el anciano que estuvo ahí, por lo tanto yo no puedo estar en todas partes. Así que, mira, hagamos una cosa. Justo necesitaba arreglar el baño de la iglesia, de la iglesia de San Francisco de Limache. Lo invité al hermano y empezó a hacer el baño. Y yo le dije, hermano, ¿le gustaría construir el templo? Sí, pastor, me gustaría. Pero algo que me gustaría, pastor. Y ahí me contó
que cuando escuchó la profecía de Daniel, el Señor le invitó a tomar una decisión con el Espíritu Santo. Y yo le dije, hermano, estudiamos la Biblia. Ya. Y empezamos a estudiar la fe de Jesús todos los días. Mientras él estaba en la noche, terminaba de trabajar, ponía la puesta al sol, terminaba, ya arreglaba las cosas de la construcción. Y porque él se quedó en el templo. Vivía atrás en el templo. Me dijo, pastor, a mí me gusta quedarme acá porque así la distancia, la movilización me queda más lejos. Así que si no hay problema para usted, hablamos con la iglesia. Dijeron, no hay problema, pastor, ya. Y ahí se quedó. Y empezamos a estudiar la fe de Jesús. Y llegó un momento que él me dice, pastor, yo quiero construir el templo del mar. Pero dije, hermano, pero hay un problema. El templo del mar, yo estoy dando prioridad a los que son de la iglesia, hermano. Ya he buscado un maestro, he buscado otro, y la verdad es que no me ha salido bien. Pero miren, hagamos una cosa, pongamos la mano de Dios, ya. Y él me dijo, ¿sabes qué, pastor? Yo quiero hacer un pacto con Dios. Yo quiero entregar mi vida a Dios. Si Dios me da el templo de Olmué para construir, yo me comprometo a entregar mi vida al Señor. Ya, hermano, ¿estamos listos? Estamos listos, ya. Y oramos al Señor, y él dije, vaya a buscar los presupuestos, y yo voy a hablar con el jefe, ya. Y en ese momento era el tesorero en Américo Oliveira, un brasileño, un hermano que está ahora en el sur de Chile, en Los Ángeles, la clínica de Los Ángeles. Y él al tesorero le dije, hermano Américo, ¿sabes que aquí tengo un maestro? ¿Otro maestro? Sí, hermano, mire, pero este maestro aquí tiene 3 presupuestos. Amén, ya, listo, mándame. Llevé el presupuesto, dijo, este es el maestro que necesitamos, ya, listo, ¿en serio? Sí, en serio. Hermano, el Señor le respondió. Y él me dijo, pastor, yo le pedí a Dios en oración de que debía entregar mi vida a Dios y que Dios quería que cambie mi vida. Y le conté. Y el hermano tenía que cumplir una promesa. Si le daban el templo, él dijo que se iba a bautizar. Entonces se bautizó el 24 de junio del año 2017. Ya. Ese fue el año que él se bautizó. Nunca me voy a olvidar esa fecha. ¿Y saben qué, hermanos? Él se bautizó con la ayuda del Señor. Tomó la decisión, se bautizó. Pero antes de bautizarse, me acuerdo que en el templo de Limache él estaba ahí a punto de descender. Me decía, pastor, tengo miedo. Tomo, fumo, me drogo, pastor. Usted sabe mis luchas que tengo. Me cuesta, pastor. Y yo le dije, venga, el Señor no lo va a dejar. Acérquese, vamos, baje, va al bautisterio. Y saben qué, hermanos, él se bautizó y su vida cambió. Y dejó todo su oficio. Su familia no podía creer. Y él construyó un templo. El templo de Olmué. Hermanos queridos, el Espíritu Santo quiere estar en tu vida y en mi vida. Y quiere transformar nuestras vidas. Vamos a buscar Hechos 26:18. Vamos a buscar Hechos 26:18. Porque el Espíritu Santo sigue haciendo obra en nuestras vidas. Hechos 26:18. Miren lo que hace el Espíritu Santo y lo que hizo con esta historia que yo le conté, con este hermano, Oscar Levien. Él es de Temuco, ya de la 9ª región. Es de allá, de bien sureño el hombre. Dice la palabra del Señor, Hechos 26, versículo 18. Perdón, 18, me había hecho el 19, ya. Para que abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la tempestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí 2 cosas importantes, mis hermanos: perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Qué hace el Señor cuando abre tus ojos? El Señor abrió tus ojos un día en tu vida, como lo abrió la vida de Oscar. Como lo ha abierto la vida de muchas personas. Un día abrió mis ojos el Señor también. Me sacó de la oscuridad. De ese corazón duro. De ese vacío que tenía en mi ser. El Señor llenó mi vida con el Espíritu Santo. Lo mismo ha hecho contigo. ¿Estás feliz por conocer a Cristo? ¿Estás feliz por haber sido bautizado por medio del Espíritu Santo? Y dice acá la palabra de Dios, para que se conviertas de las tinieblas a la luz. Y también para que tú venzas a Satanás. Y sobre todas las cosas, para que recibas el perdón de los pecados. Y para que recibas herencia entre los santificados. Y el Espíritu Santo dice que nos lleva a nosotros porque somos de Él. Y segundo, que recibe la certeza de que no les rechaza como indigno, a pesar de todos los pecados que cometemos.
Dios no te va a rechazar. Él te recibe tal como Él eres. Entonces vemos aquí que el Señor parece ser la seguridad. Él necesita la certeza de que pertenece a una nueva familia. Y vamos a buscar Colosenses 1.13. Vamos a buscar Colosenses 1.13 porque el apóstol Pablo también en ese texto a la iglesia de Colosas, recordemos que Pablo escribió varios textos, ¿ya? Escribió Romanos, escribió a los colosenses, a los filipenses, a varias iglesias, Corintios, escribió a varias iglesias, Tesalónica, y aquí a la iglesia de Colosenses, a la iglesia de Colosas, le escribe la siguiente carta en Colosenses 1, versículo 13. Y dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿En qué vida iba Saulo de Tarso? ¿Será que iba en el camino correcto Saulo de Tarso? En el camino que él iba era la perdición. Recordemos que él perseguía a cristianos. Él perseguía a los hijos de Dios. ¿Qué camino vas tú? Tú puedes decir, oh, pero si estoy en iglesia, soy cristiano, sí, pero ¿qué camino estás yendo? ¿Estás yendo al camino que Dios está esperando que vayas hoy día? ¿Que tú sigas el camino del Señor? Cuando uno se recién bautiza, está con todo el primer amor, ¿no? Está recién bautizado. Hermano, bienvenido, ya está recién, oh, ¿cómo está? Llega temprano a la hora de la escuela sabática, y si llega antes de la escuela sabática, mejor todavía el recién bautizado, y está a puerta. Hermano, ¿le gustaría ser diácono? Amén, yo voy a ser diácono. Hermano, ¿le gustaría pasar a la plataforma? Amén, voy a pasar a la plataforma. Pero ¿qué pasa con los años? ¿qué pasa con los años? Se va enfriando. ¿Y es culpa del Espíritu Santo? ¿Es culpa de Dios? ¿Es culpa de la iglesia, el edificio que está? Porque en mi iglesia, por ejemplo, en este año, el año pasado, no este año no alcancé a ir, pero el año pasado me acuerdo que fui a predicar después de 8 o 9 años, prediqué en mi iglesia. Y tuve el privilegio de predicar. Y de repente, cuando llegué a mi centro, fui con mi esposa, le dije, te voy a presentar a mi iglesia, donde yo crecí desde de cuna, ¿ya? Infante, primaria, todas las clases. ¿ya? Y entonces me acuerdo que entro a mi iglesia y veo que está cambiado el letrero. Veo que hay aire acondicionado en 4 o 5 partes. Veo que cambiaron en la sala de clase atrás. Veo, hoy está todo cambiado, ponieron rejas nuevas, todo. Oye, ¿este no es mi iglesia? ¿O qué pasó con mi iglesia? ¿Dónde está? No sé. Pero no es la iglesia en sí donde tú tienes que identificarte, sino es ir a adorar a Dios. Me acuerdo que me senté con mi esposa y la hermana que le tocaba de maestra me conocía porque ella fue mi maestra cuando yo estaba en la clase de intermediarios. Y dice, Pastor Joel. Yo pensé que no me iba a reconocer porque tan 9 años que habían pasado, la hermanita igual me reconoció. Hola, hola, con acento chileno, ya, el acento paraguayo, o sea, se me fue. Y dice, oh, ¿cómo está? Bien, ya, qué bueno, ya la escuela sabática. Y me dijo, Pastor, ¿puede tomar la lección? Ya, dije, ya tomar la lección, me voy a sentar. Y yo dije, bueno, ¿qué iba a pasar desapercibido? Y el predicador era el profesor del colegio adventista de la Asunción, donde yo estudié. Y me dice, se me acerca, Pastor Joel, oye, hola, profe, ¿cómo está? Yo soy el predicador, pero necesito que tú prediques porque seguramente estás de visita. Sí, estoy de visita, yo vengo a vacacionar. No, pero necesitamos que tú prediques. Pero yo, ya, bueno, será, ya. Y ahí empezamos a predicar la palabra y saben que el Espíritu Santo toma nuestra vida y empieza a tomar tu vida. Y todos me conocían que era el chico sentado en la primera banca y que me dormía en las predicaciones, que ahí dibujaba, lo predicaba el pastor ahí, y me dormía. Y me dormía, ¿por qué? Porque no me gustaba. Mi corazón no estaba el Espíritu Santo en mi vida. Y estaba con el reloj, ¿a qué hora terminaba la predicación este hombre? ¿A qué hora termina? ¿A qué hora termina? ¿Verdad? Sin embargo, el Espíritu Santo tomó mi vida. Ahora, si me aburro, quiere decir que el Señor no ha transformado mi vida. No puede ser, ¿no? Que esté ahí predicando, esté durmiendo todavía el pastor. No puede ser, ¿no? No puede ser, ¿no? Entonces el Espíritu Santo tomó un día tu vida y te sacó de la oscuridad. Y justamente como dice Efesios capítulo 1, vamos a buscar también otra carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Efesios 1:6. Dice la palabra del Señor, para alabanza de la gloria de su gracia, de la que nos ha colmado en el amado. Tú eres una alabanza para el Señor. Tú eres un regalo de Dios en tu vida. ¿Estás agradecido por ser una alabanza para el Señor? ¿Estás agradecido por ser una bendición para Dios? Dios para
Tú para Dios eres lo más importante. No eres un mueble, no eres un templo, no eres, como se dice, un objeto. Eres lo más importante. Por lo tanto, cuando un hijo de Dios se convierte, dice en la palabra de Dios, ¿qué hay en el cielo? Hay alegría. Dice que en el cielo hacen fiesta. Cuando un pecador se arrepiente, dice, en el cielo hacen fiesta, ¿verdad? En el cielo hay un gozo. Yo me acuerdo que cuando estábamos en Limache, y me acuerdo que los bautismos eran cementerios. Se bautizaba a alguien y yo miraba a los hermanos así, como todo serio, así. Le dije, ¿qué pasa acá? ¿Murió alguien? Pastores, que aquí los bautismos son funerales. Y yo dije, no, pues hermano, los bautismos son fiestas, alegría y gozo. Yo no tengo ningún foto de mi bautismo. Por lo menos saquemos fotos del bautizado. Ya, hagamos una fiesta. Pero pastores, ¿cómo pasa? No, cambiemos esa sintonía. Y ¿saben qué, hermanos? Terminaba el bautismo y le hacíamos un cóctel al bautizado. Y toda la iglesia felicitando, bienvenido, hermano. Y, oye, ¿qué pasó a esta iglesia? Todos miraban, oye, ¿qué pasó a esta iglesia? Y los hermanos se quedaban. Los hermanos les gustaba ser recibidos. ¿Será que, hermanos, el bautismo es un funeral? Para algunos sí. Pero para un cristiano debe ser un funeral. Para un cristiano debe ser alegría y gozo cuando una persona se bautiza. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a un funeral? A una iglesia, a un bautismo. Yo no sé, pero al menos espero que no haya sido así en tu iglesia. Entonces la palabra de Dios dice que acá el Señor toma la vida y alabanza al Señor. Bien, vamos a buscar Primera de Juan. Vamos a buscar ahora otra carta. En Primera de Juan habla justamente del Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13. El apóstol Juan, otro de los apóstoles más duros que había en la tierra, recordemos que el apóstol Juan y el apóstol Pedro eran conocidos como los hijos del trueno, ¿ya? No eran cualquier persona, tenían el carácter muy especial, ¿ya? No sé si alguno se identifica con Juan, con Pedro, pero era un carácter terrible, ¿no? Primera de Juan 4:13, miren lo que dice la Escritura. Y dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Hermanos queridos, ¿cómo fue conocido el apóstol Juan? El discípulo del amor. El apóstol del amor. Y él escribe la última carta de la Biblia. Revelaciones, Apocalipsis. Dios transformó tanto la vida de Juan, el discípulo amado, que él habla a través de su palabra, que nos dice acá, de que cómo conocemos al Señor permaneciendo en Él. ¿Cómo conocemos en Él? Si el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, hermanos queridos, muchos pueden decir, falta mucho para que el Señor venga. ¿Han escuchado esa frase? Sí, falta mucho. Y algunos se desesperan, pasan a vender sus casas, vamos a las grandes ciudades, salgamos de acá porque hay que ir al campo, y se desesperan. Y yo me pregunto, ¿y el Espíritu Santo cuándo ha dicho que ya salgamos? ¿Ya es hora? Todavía no. Hay que predicar el evangelio a nuestros vecinos. Por ejemplo, ¿cuándo fue el último vecino que le has predicado? ¿Le has dado un libro misionero? ¿Le has hablado de Jesús? ¿Le has dado un buen testimonio? O el vecino dice, ese adventista que anda, el sabatista yendo a la iglesia, mira, trata mal a su esposa, a su esposo, qué sé yo, a sus hijos, y mira, y anda con la Biblia a la iglesia. ¿Se dirán eso de nosotros? ¿Qué testimonio estamos haciendo? Ustedes saben que, hermanos, somos el espectáculo. La gente observa lo que hacemos nosotros. Con una palabra podemos dar un mal testimonio. Con una acción podemos dar un mal testimonio. Ojalá que no demos mal testimonio, hermanos. Vamos a buscar otro texto más. Déjenme avanzar. 1 Corintios 12:13. Pero antes de buscar 1 Corintios 12:13 quería mencionar lo siguiente. Que el agua y el espíritu van juntos, en primer lugar. Y que el binomio de agua y espíritu vienen acompañados de la filiación. Esto quiere decir que aceptar a Jesús por medio del bautismo, dice de las aguas, el pecador entra inmediatamente en una nueva manera de relación con el Padre. Y es adoptado como hijo. Y segundo, podemos concluir que el Espíritu Santo, el bautismo, hace que tenga una experiencia inicial con los cristianos. O sea, el bautismo es un paso del comienzo de una vida cristiana. Y segundo, que esto coincide que el bautismo es en las aguas. ¿Por qué en las aguas y no, por ejemplo, con tierra? ¿No? Interesante, ¿no? ¿Por qué las aguas? ¿Qué representa el agua? El agua representa sumergir. Sumergir, meter al agua a una persona
¿ya? Cuando la gente nada, ¿viste? Se mete, se sumerge. Por lo tanto, Dios quiere que cuando nosotros nos bautizamos, nos sumerjamos a una vida nueva. Dejemos sepultado abajo y nazcamos a una vida nueva. Entonces miren lo que dice 1 Corintios 12:13. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. El apóstol Pablo a la iglesia de Corintios también le escribe esta palabra escrita. Y dice lo siguiente: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados para formar un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Somos todos de un mismo cuerpo, somos todos de un mismo espíritu. ¿Será que hemos dejado que el Espíritu Santo esté en nosotros? ¿O será que el Espíritu Santo actúa de diferentes maneras? El Espíritu Santo quiere obrar en nuestras vidas. Y por eso, en Gálatas, vamos a buscar Gálatas 3:27. El apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Vemos aquí que el apóstol Pablo es uno de los escritores de más libros de la Biblia en el Nuevo Testamento. Escribió varios libros. Qué mejor que este hombre que tuvo una conversión, una vida diferente. Recordemos que si vamos a ver la vida de Pablo, de Saulo, porque se llamaba Saulo, y el Señor lo cambió a Pablo, la vida de él era una vida llena de odio hacia los cristianos, llena de rencor, llena de egoísmo, de envidia, y llena de muchos sentimientos equivocados hacia los cristianos. Pero ¿qué hizo el Señor, hermanos? El Señor transformó su vida y ya no tenía odio a los cristianos. ¿Y qué dice en Gálatas 3:27? Gálatas 3:27 dice la escritura, aquí, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Cuando tú te bautizaste, tú recibiste a Cristo en tu corazón y tu vida tomó otro rumbo. Cuando la maestra me dijo, en esa iglesia donde crecí, me dijo, y pensar que tú eres el más callado de la clase, me decía. No decías ni pío, y ahora eres pastor. Y yo dije, no sé, ¿qué hizo el Señor? No sé, es el Señor el que cambia nuestras vidas, ¿no? ¿Te acuerdas cómo eras antes de bautizarte? ¿Te acuerdas cómo eras antes de tu vida? ¿Eras más enojón? ¿Tenías más ira? ¿Eras más feliz? Yo no sé. Yo al menos no era feliz. Esperaba a qué hora terminaba el predicador, a qué hora terminaba la escuela sabática, la sociedad de jóvenes, terminaba la sociedad de jóvenes y era el primero en partir a la cancha porque yo era el que dirigía a los equipos. Jugábamos adventistas contra el resto del mundo. O sea, católicos, pentecostales, de todas las religiones contra nosotros. Y decíamos, vamos a darle paliza. Le decía, vamos chiquillos, vamos a ganar a estos jóvenes, a estos del barrio. Ya, y le ganábamos siempre, todos los sábados después de la puesta sociedad de jóvenes, partido. ¿Ya? Pero ese era el momento, 2-3 horas jugábamos y después mi papá decía, ya hijos, tenemos que irnos, e íbamos a la casa, pero eso no llenaba. Y el domingo era el día donde nos juntábamos todos los jóvenes del distrito en la cancha de la iglesia, porque tenía la iglesia también un patio en la iglesia, donde nos juntábamos desde las 3 hasta las 9 de la noche, 6 horas más, pero llenaban el espacio que llena el Espíritu Santo. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que no llena. No hay ninguna cosa que pueda llenar el espacio, ni el trabajo, ni los estudios, ni un placer, ni un hobby, nada, solamente el Señor. La palabra de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo quiere llenar tu vida. Y vamos a buscar un poquito más allá. Y vamos a buscar Hechos 2:38. Estamos casi culminando el mensaje de hoy día. Ustedes conocen este texto. Ustedes saben que Hechos debiera haberse llamado Hechos de los Espíritus Santos. O milagros del Espíritu Santo, pero se llama Hechos de los Apóstoles, porque son milagros que el Señor ha hecho en la vida de los apóstoles y en la vida de sus hijos. Hechos 2:38, ustedes conocen el apóstol Pedro, hijo del trueno, uno de los tremendos hombres, soberbios, orgullosos. Recordemos cómo era Pedro, impulsivo, un carácter tremendo, ya un carácter no convertido, enojón. Recordemos que dice, ¡oh, Señor, descienda fuego al cielo y los consuma! Era así Pedro. O cuando le dijo, Señor, yo no te voy a negar, te prometo que no te voy a negar, Señor.
Yo voy a estar ahí, al pie del cañón, Señor. ¿Y qué hizo Pedro? Negó a Jesús. ¿Cuántas veces? ¿Una? ¿Dos? ¿O tres? 3 veces, sabemos la historia, ¿no? Y dice la palabra de, mire, el Pedro convertido, ya después de haber recibido el Espíritu Santo, dice, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué cosa, mis hermanos? Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mis hermanos, amigos, en primer lugar tienes que arrepentirte y en segundo lugar bautizarte. No esperes mucho tiempo. Una vez me dijo una persona, nunca me olvidé, estábamos estudiando ahí, estaba el hermano Pedro Paso, el pequeño gigante, casi 2 metros, 1,98 m, mide este compadre. Así que un tremendo hombre, ¿no? Y estábamos con un joven que su mamá nos pidió que le diéramos estudio bíblico ahí en Limache. Y este joven llegó a la lección del bautismo, Ítalo Cortés Montigle. Ítalo, este joven, un joven inteligente, dijo, estábamos en la lección del bautismo y dice la siguiente respuesta: yo me gustaría bautizarme, pero a la edad de Jesús. Y yo le miré, ¿qué? A la edad de Jesús. ¿Ya? Y este joven tenía en ese momento 18 años. O sea, Jesús se bautizó a los 30 años. ¿Cuántos años más tenía que esperar? 12 años más. O sea, yo quedé así en jaque mate hasta 30 años. O sea, 12 años más. Y nadie me había respondido jamás en la historia esa respuesta. Siempre me han dicho, no, que voy a pensarlo, que yo tengo que arrepentirme, que soy muy pecador, cualquier cosa, pero no esa respuesta. Y yo quedé así, mal, así. ¿Qué hago? ¿Qué le respondo? Y el Espíritu Santo dije, síguele estudiando la Biblia, avanza nomás, ya, listo, y la siguiente lección. Y yo ahí de Señor, le doy estudio bíblico, sigo avanzando por la lección 18, sigo avanzando por la lección 19, avanzo nomás. Y el Espíritu Santo me dice, tranquilo, tengo el control. Y el Espíritu Santo invita a los congresos de jóvenes. Ya, oye, Ítalo, tienes que ir al congreso, jóvenes. Ya, sí, pero yo, pastor, quiero ir con mi polola. Ya, vayan con su polola nomás. Ya ahí, amigo de Esperanza, 5 luquitas cada uno, no paga nada. 5 lucas, pastor, sí, 5 lucas, ya. Y el congreso era, me parece que eran en La Serena, me parece que era el congreso en ese momento. Y fueron para allá. ¿Y saben qué pasó, hermanos? El predicador del congreso de jóvenes era un pastor jubilado que hablaba sobre la doctrina de la iglesia adventista basada en la palabra de Dios. Y así, Y adivinen quién pasó a los llamados. Adivinen quién. Yo dije, va a ser imposible que se bautizara. Yo me voy a ir del distrito y no se bautizó. Porque 12 años más tenía que esperar. Y yo no voy a estar el pastor nunca está 12 años. No somos pastores pentecostales, somos pastores adventistas. 3, 4 o 5, a veces 1 año y medio, como me tocó en Limache, y nos vamos. Entonces en este caso digo, Señor, ¿qué va a pasar? Y ¿saben qué? El Señor tocó el corazón de Ítalo. Primer llamado de este pastor. Un pastor jubilado. Se me fue el nombre, muy conocido, que ha estado en varios eventos de la iglesia. Ya este pastor hace el llamado y este joven pasa adelante. Y después me mandan una foto a los jóvenes. Oiga, pastor, mire, ocurre un milagro. ¿Qué pasó? Ítalo había pasado al llamado. Y yo no lo podía creer. Dije, no, me están bromeando. Y después veo las fotos y los videos, las transmisiones, a ver, ahí sí, es verdad, no es mentira. Ahí estaba Ítalo. ¿Saben qué, hermano? Llegó el momento. Llegó él y fui a visitarlo después del congreso. ¿Cómo estamos para bautizar, Ítalo? Sí, pastor, mire, pero yo quiero bautizarme en el verano. Oye, bueno, por lo menos ya no me dicen 12 años más. Por lo menos el verano, dije. Le dije, pero mire, ¿por qué no terminamos fin de año? A fin de año tú te bautizas. Dejámoslo en diciembre. Pongamos una fecha, al tiro. 9 de diciembre, pastor. Ya, 9 de diciembre. 9 de diciembre, compadre. Ya, 9 de diciembre. 9 de diciembre. Ya, 9 de diciembre. Ya no da la gente. Llegó el día de su bautismo y Ítalo se bautizó. Y pasó el tiempo, yo me vine a este lugar, a este distrito, y yo le dije que había otro nivel que él tenía que pasar. De que si él quería crecer más, tenía que ir a una batalla que no es fácil. ¿Ya? Es fácil pasar por esa experiencia, porque pasas hambre, gente te cierra las puertas, te insulta, que es colportaje. Entonces le dije, ¿tú quieres crecer un nivel más? Colporta. Y le llamó la atención. Colporta. Ya, vino a colportar. Ya. O sea, me llamó, pastor, quiero colportar. ¿En serio? Sí. Y fue a colportar. Y surgió otro deseo. Algo que yo nunca pasé en mi vida.
Yo nunca fui un año en misión. Y el Colportando surgió el deseo del año pasado Colportó en el verano pasado, y fue un año a Brasil, a Fortaleza. Fue un año en misión. Y mientras él visitaba a la gente, mientras él predicaba a la gente, se encontraba que había gente en Brasil, en Fortaleza, y él hablaba de Jesús y le decía: aquí, Señor, usted tiene que arrepentirse, usted tiene que entregar su corazón a Jesús. Y la gente, ¿qué le decía? No, esperemos unos 10 años más. Y ahí se recordaba él, cuando él me dijo, y yo siempre lo recuerdo, le dijo: ¿cuántos años tú me dijiste que tenías que esperarte? 12 años. ¿Cuántos años le dijiste que le ibas a esperar al Señor? 12. Pero el Señor no te va a esperar 12 años. El Señor quiere que hoy día tú te entregues a Él. A veces tú puedes decir: no, Señor, yo todavía no me voy a entregar. Y el Señor hoy día te invita a ti. Hoy día quieres que tú te entregues a Él. Hoy día es la invitación para ti, para que tu vida sea transformada por el Señor. Yo no sé cómo te llamó. Si fue por medio de un estudio bíblico, si fue por medio de Calet, si fue por medio de colportaje, si fue por medio de un colegio adventista, si fue, no sé, una campaña de evangelismo como la que vamos a tener con el pastor Bruno Razo el día sábado. No sé. ¿Cuál es el medio que Dios usó? Si es por el club de conquistadores, el club de aventureros, un grupo pequeño, estudio bíblico, un volante, un libro misionero, no sé cuál es. Pero recordemos que todos esos son medios que usa el Señor. Pero ¿saben qué? Detrás de todos esos medios, ¿quién está? El Espíritu Santo. Mis hermanos, el Espíritu Santo hoy día, vamos a terminar con este texto, vamos a buscar San Juan 3:5. Este es el último versículo. Había un hombre que la noche se escondió, Nicodemo, porque no querían que nadie lo viera. Porque él decía: no, me pueden ver con Jesús, con el hijo del carpintero, aquel que de Nazaret venía. No pueden ser, no me pueden ver. Entonces dicen en San Juan capítulo 3, versículo 5, dice que, recordemos los versículos 1, 2 y 3, habla que él fue la noche, se encontró con Jesús y le preguntó qué tenía que hacer. Y en el versículo 5, después de la pregunta que le hizo Nicodemo, ¿ya? En el versículo 3 vamos a leer mejor. 3:3. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Porque él le había preguntado: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para que mi vida tenga sentido? Esa fue la pregunta que le estaba queriendo hacer. Y Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No entendía nada lo que estaba hablando Jesús Nicodemo. Y ahí viene el versículo 5. Respondió Jesús y dijo: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, ¿tú naciste de agua y espíritu? ¿O todavía te falta? Y si ya naciste, permanece en el Espíritu, porque el Señor quiere que permanezcamos en el Espíritu. Había un pastor, y con esta ilustración termino, Pastor Zurita, chileno, profesor de buen corazón, daba su mano con su esposa ahí. Ya estaba jubilado el pastor, pero igual hacía clase. Dije: no, venga a hacer clase. Y hacía clase de hogar cristiano y varios ramos más. Iba con su esposa allí y yo lo miraba al viejito. El pastor ya estaba viejito. Yo me miraba la cabeza. Dije: oye, dije, ¿dónde estoy? ¿La Tierra? ¿O es este planeta? Porque generalmente los viejitos andan de la mano así. Andan de la mano los viejitos. Oye, viejita, apúrate ya, apúrate ya. Apúrate a la viejita, la pobre viejita, ya se iba a llevar las cosas. Y cuando estaban recién casados, ¿cómo era? Ya, amor, yo llevo las cosas, y lo lleva las cosas, y lo lleva, y ya la mano no se olvidan, ¿verdad? Como que ya, cariño, corazón, que ya no hay cariño, no hay corazón, pasan los años, parece que se... Y lo mismo pasa con la iglesia, ¿no? Estábamos recién bautizados, vamos con terno, con corbata, a la iglesia, me pasan los años. Vamos a la iglesia. Cualquier cosa nomás. Lo mismo, si llegamos sin camisa, sin corbata, lo mismo, que los hermanos están ahí. Ya, vamos. Y así. No, oye, la escuela sabática. Si no importa, lleguemos a la hora que sea. Total, el pastor no está así. Lo mismo. Ya, el hermano no está ni ahí. Ya, vamos. Y van a la iglesia, ¿verdad? ¿Será así nuestro amor al Señor? Vamos a estudiar la Biblia. La escuela sabática. Yo no estoy ni ahí con la escuela sabática. No, man, ¿para qué vamos a estudiar? ¿Será que el Espíritu Santo obra así, hermanos? No, ¿verdad? El Espíritu Santo obra siempre en nuestros corazones. Y saben que este pastor era mi vecino. Yo vivía en la casa de mi tía, la tía Ilse Valle, con mi tío Fernando Rubí. Vivían en la primera casa ahí adentro.
y estaba frente a las facultades y la biblioteca de la universidad, y la segunda casa al lado era don Eduardo Zurita, el pastor Eduardo Zurita. La casa más concurrida de todas las casas de los personal de la Universidad Adventista era el pastor Zurita. Iban los jóvenes, los pololos ahí. Queremos consultar con el pastor Zurita. Y ya veía, todos con el pastor Zurita. ¿Y por qué? ¿Por qué querían consultar con el pastor Zurita? ¿Saben por qué? Porque él demostraba con sus actos que realmente vivía el Evangelio. No era que solo, dale la mano para que todos lo vieran. No, yo creo que algunos actúan así para que todos lo vean. No, tampoco no estoy diciendo, oye, el pastor está diciendo que tenemos que mostrarlo. No estoy hablando de eso, hermano. Él se da en forma natural. Él tomaba a su esposa, lo trataba con... Y él era mi vecino. Yo nunca jamás lo escuché tritarle a su esposa. O su esposa así, oye, viejo, apúrate, hombre. No, jamás, hermano. ¿Saben qué? El amor de Dios moraba en esa familia y mora en esa familia. ¿Será que el amor de Dios mora en tu corazón? ¿O será que en el barrio todos te conocen como el adventista que grita en el barrio? Todos dicen, oye, ese adventista el séptimo día va a la iglesia de tal lugar. ¿Cómo nos ven a nosotros, hermanos? Ese cristiano. Hermanos queridos, que Dios nos bendiga, que el Espíritu Santo... Sí, gracias. Gracias, hermano Gonzalo. Casi me olvido, tiene razón. Bien, vamos a pedir. No se me puede olvidar este pedido. Ya. Voy a pedir por la mamita Fresia Méndez. Ella no ha estado bien de salud. No ha estado bien porque amaneció con muchos dolores en las piernas, ahora en los tobillos. Amanece con dolores. Así que está complicada de salud. Quiero pedir por ella para que el Señor la pueda bendecir. ¿Ya? Así que vamos a orar por ella. Saludos aquí a nuestra hermana Sida Barbosa. ¿Ya? Buenas noches, hermanos. ¿Ya? Y saludo a nuestra hermana Irma Araya. ¿Ya? Saludo a nuestro hermano Roberto Rodríguez. Ahí la familia Rodríguez Araya. Saludos a mi hermano. ¿Ya? También está nuestra hermana Inés Díaz Espinosa y varios hermanos que están viendo la transmisión. Saludos a todos ellos. ¿Ya? A nuestro hermano Andrés Leiva también. Díaz, bendiciones. ¿Ya? Y a todos nuestros hermanos. ¿Les parece que después de este canto vamos a orar por los pedidos que han llegado al final? ¿Ya? Que es por la hermana, la mamita Fresia Méndez. Si hay algún pedido más, después del canto vamos a orar igual.